gracias a nuestro hermano Casimiro, a su familia, ¿verdad? Por este devocional tan lindo, gloria al Señor. Devocional muy bonito donde se adora a Dios con el corazón, aleluya. Y esto hay que seguirlo haciendo, gloria a Jesús. Glorificando el nombre del Señor de una manera especial, pues el de nuestro Dios es el que nos cuida, el que nos guarda. Es el que extiende su mano divina y nos mantiene en pie en medio de esta pandemia, ¿verdad? En medio de todo lo que hay, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas cosas, verdad, quisiera uno hacer en estos días? Pero no le es lícito, gloria al Señor. Vinieron a verme mis nietos, mi yerno, mi hija, y se quedaron allá afuera en el carro. No pudimos abrazar a esas criaturas. Es bastante duro, bastante difícil. La segunda, ¿verdad? Valeria se acercaba como queriéndome abrazar. Yo tenía que hacerme hacia atrás y el niño también quería zafarse, ¿verdad? Para poder estar ahí con nosotros, pero no los dejamos bajar. Les dijimos que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Es duro, pero ni modo, no podemos nosotros, ¿verdad?, poner en peligro la vida de nuestros nietos, nuestro yerno, ¿verdad?, que siempre está ahí presto también al cuidado de nosotros, de mi hija. Pero ahí estamos, hermanos, gloria a Dios, estamos bien, gracias al Señor. Un poquito apretado del pecho, no sé, ¿verdad?, apretadito, gloria al Señor. Pero estamos confiando siempre en Dios, reconociendo su grandeza, su amor, su compasión y su fidelidad. La noche pasada nuestro hermano José Ángeles trajo el mensaje de la palabra de Dios, bonito mensaje, que Dios le bendiga al siervo, gloria al Señor. ¿Verdad? Nuestra confianza debe estar en Dios en todo tiempo, bendito sea el Señor, porque Dios tiene, ¿verdad?, los instrumentos para ayudarnos, para bendecirnos en nuestro momento de necesidad. Amén. En el capítulo 19 de San Juan, el versículo 38 al 41, a veces como que no hay mucho que sacar de aquí, ¿verdad? Pero dice así, capítulo 19 de San Juan, versículo 38 al 41, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua, ¿verdad?, que iniciaba a las 6 de la tarde, de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Alabado sea Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir que un día como hoy, ¿verdad?, no narra mucho la Biblia, gloria al Señor, de lo que sucedió, pues Jesús estaba definitivamente, ¿verdad?, en el sepulcro, gloria al Señor. Para nuestros hermanos católicos, ¿verdad?, que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios los guarde. No ha sido nada fácil en estos días, ¿verdad? Los entendemos, gloria al Señor, porque no solamente el día de ayer, sino toda la semana están acostumbrados a celebrar sus procesiones, a hacer esas grandes alfombras, ¿verdad?, de acerrín de muchos colores, flores de diferentes, gloria al Señor, aleluya, de diferentes colores también. Y se reúnen, ¿verdad?, en lugares donde hay mucha gente, ¿verdad?, que sigue esas procesiones. Y naturalmente el día de ayer, no solo el día de ayer, toda la semana para ellos fue bastante difícil porque están acostumbrados a celebrar la semana llamada Santa, gloria a Jesús.
Pero tampoco solo ellos, ¿verdad? Sino que también los judíos sufrieron esta situación, porque también ellos celebran, ¿verdad? A partir del día de ayer, gloria al Señor. Empieza la Pascua a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y termina hasta unos 2, 3 días después, gloria al Señor. Por eso es de que en esta noche, ¿verdad? No sé, bendito sea Dios, qué es lo que Dios tiene para nosotros, pero quiero, ¿verdad?, llevarlo a Levítico, en el capítulo 16. Es un capítulo donde Dios se le manifiesta a Moisés. Se le llama a todo este pasaje el día de la expiación. El día de la expiación. Y dice, empieza diciendo el capítulo 16 de Levítico: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Usted recuerda, ¿verdad?, que los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño. Fueron a ofrecer incienso, pero no con el fuego que deberían de haber tomado del altar, sino que no sé de dónde lo agarraron. La situación es de que del altar salió fuego y los consumió. Un pasaje, ¿verdad?, muy difícil para Aarón, porque eran sus hijos, eran sus muchachos, los que Dios también había santificado, ¿verdad?, para el ministerio como sacerdotes, y él, el sumo sacerdote. Pero aquí vemos nosotros cómo Dios le habla a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. El celo de Dios, hermanos, es algo que nosotros, ¿verdad?, no podemos entenderlo, pero es por su propia santidad. ¿Verdad? Que Él no permite que las cosas se hagan a la manera del hombre, sino que Él tiene sus métodos para todas las cosas que Él va a hacer a través de los suyos, a través de sus siervos, ¿verdad? Y en esta ocasión está tratando la manera de preservarle la vida a Aarón, porque Aarón allí a estas alturas, ¿verdad?, no está bien informado todavía. Pero Dios utiliza a Moisés, hermano de Aarón, para hacerle entender, ¿verdad?, que no puede entrar en todo tiempo en el santuario, ¿verdad? Gloria al Señor, para que no muera. Porque yo, dice Dios, apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Acuérdense que el propiciatorio estaba en el lugar santísimo. El propiciatorio estaba adentro, gloria al Señor, encima del arca, donde estaban los querubines, gloria al Señor. Con esto entrará Aarón en el santuario, y con un becerro para expiación, y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Bendito sea Dios. Dios, ¿verdad?, es el que dispone cuáles son las vestiduras de los suyos. Máxime para ministrarle a Él, ¿verdad? Y las vestiduras tienen que ser vestiduras que verdaderamente agraden a Dios. Pudiéramos hablar mucho de esto, ¿verdad?, pero no lo voy a hacer. Bendito sea el Señor. Pero una persona que le ministra a Dios, ¿verdad?, ya sea en la música, ya sea predicando la palabra de Dios, ya sea en el diaconado o en cualquier otro lugar donde con el privilegio de tener, ¿verdad?, bendito sea Dios, aleluya, un ministerio, uno tiene que tratar la manera de pedirle a Dios, ¿verdad?, la dirección, para que sea Dios el que se manifieste en la vida de nosotros y que nosotros entendamos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien para Dios. Porque a veces nos equivocamos, ¿verdad? A veces pensamos que estamos haciendo bien el trabajo, el servicio a Dios, y nos damos cuenta, hermanos, que hemos cometido errores. Gloria al Señor. Amén. Entonces lavará su cuerpo con agua y
de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Bendito sea Dios. Bueno, el carnero, ¿verdad? Los levitas los santificó antes de que entraran para que ellos no murieran allá adentro. Ya cuando se santificaron, pues definitivamente entraron y purificaron el templo. Bendito sea Dios, aleluya, repararon las puertas, y eso fue la gloria de Dios en una Pascua que celebró, porque Dios aprobó, ¿verdad?, lo que se había hecho. Gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios, ese carnero, ¿verdad?, tenía que ofrecerlo por él mismo. Tenía que santificarse él mismo, bendito sea Dios, para después poder hacer el trabajo, gloria al Señor, de ofrecer lo demás. Si usted lo lee en su casa, ¿verdad? Lo lee ahí, bendito sea Dios, más tarde se va a dar cuenta, gloria al Señor, cómo y de qué manera, ¿verdad?, se llevaba a cabo estos holocaustos. Entonces vemos que ahí, bendito sea Dios, Dios le dice que mate, ¿verdad?, ese carnero, ¿verdad?, para purificación de él mismo. Y después de esto, pues, viene lo demás. Él va a ofrecer, bendito sea, hay 2 machos cabríos que el pueblo ha llevado. El primer macho cabrío es el que va a servir para la expiación del pueblo. Ya ahorita vamos a hablar qué significa exactamente expiación. Pero ese macho cabrío, ¿verdad?, había que sacrificarlo. Había que tomar la sangre de él y entrar, bendito sea Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, al lugar santísimo, para que Aarón, ¿verdad?, derramara esa sangre, bendito sea Dios, aleluya, sobre el propiciatorio, y así definitivamente estaba haciendo el sacrificio de remisión. Estaba redimiendo al pueblo. Estaba, gloria al Señor, aleluya, esa sangre que estaba derramando ahí, definitivamente estaba, bendito sea Dios, aleluya, cubriendo los pecados que el pueblo había cometido durante todo ese año, bendito sea Dios, porque este sacrificio se hacía cada año, gloria al nombre del Señor. Entonces dice el versículo 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, ¿verdad?, es propio de él, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará a los 2 machos cabríos y los preparará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Asael, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Ese era el macho cabrío que iba a ofrecer en expiación, lo iba a degollar, iba a tomar la sangre, bendito sea el Señor, aleluya, y esa sangre tenía que entrar, bendito sea Dios, con el hebrío, ¿verdad?, de la sangre al lugar santísimo. Veamos, gloria al Señor, aleluya, veamos cómo se sentía él al tener que entrar a ese lugar tan peligroso, pues, porque la presencia de Dios estaba ahí. Y a la presencia de Dios tiembla la tierra, dice la Biblia, gloria al Señor. Y él tenía que entrar ahí, él no sabía, bendito sea Dios, exactamente cómo estaba él delante de Dios. Era su conciencia, bendito sea Dios, aleluya, lo único que le acompañaba, porque pasaba un recuento constante, bendito sea Dios, antes de entrar, para ver si había hecho bien las cosas como Moisés, como Dios le había dicho a Moisés y como Moisés le había dicho a él. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos, bendito sea Dios, aleluya, y el Nuevo Testamento. Tenemos 4 evangelios. Tenemos cartas paulinas, tenemos cartas doctrinales, bendito sea el Señor, aleluya. Tenemos libros históricos, tenemos salmos, y en todos ellos Dios nos habla y nos hace conocer cuál verdaderamente es su voluntad para con la vida de nosotros.
No estamos a ciegas, bendito sea. Una persona a ciegas es aquella que no estudia la Biblia, sino que se conforma con lo que se le da cada domingo en la iglesia. Pero veamos ahí, bendito sea Dios, aleluya, que Él, gloria al nombre del Señor, aleluya, tiene que haber sentido temor antes de entrar a ese lugar santísimo. Era tremendo, era la misma gloria de Dios que se manifestaba allá adentro. Por eso siempre he dicho, hermanos, de que, gloria al Señor, que la luz del candelabro que estaba en el lugar santo, esa luz no podía penetrar, bendito sea Dios, aleluya, al lugar santísimo, porque el velo era tan grueso, gloria al Señor, aleluya, que la luz no penetraba ahí. Pero cuando entraba el sumo sacerdote, él no necesitaba de la luz del candelabro, aleluya, porque la gloria de Dios iluminaba el lugar santísimo, alabado sea Dios. Iluminaba el lugar santísimo, bendito sea el Señor, y ahí, bendito Dios, aleluya, el sumo sacerdote hacía su trabajo, se paseaba, gloria al Señor, las campanitas del ruedo de su túnica estaban sonando, los sacerdotes allá afuera escuchaban y decían, todavía está vivo, llevaba un lazo amarrado en la cintura por si moría, nadie podía entrar a sacarlo porque también moría, y lo jalaban desde afuera, pero Dios en su infinita misericordia, aleluya, aceptó esa expiación. Dios aceptó, bendito sea el Señor, aleluya, ese sacrificio de ese macho cabrío. Maravilloso Dios, aleluya. Bendito sea Dios. El versículo 9 dice, y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Asael, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Asael al desierto. Fíjese, dos cosas muy diferentes, son dos machos cabríos. Uno es degollado, es tomada la sangre y es ofrecido, bendito sea Dios, en holocausto a Dios. Es el día de la expiación, el día cuando el sumo sacerdote entra, bendito sea Dios, a reconciliar al pueblo con Dios a través de ese sacrificio, gloria al nombre del Señor. Pero ahora hay otro macho cabrío, el de Asael. Hay otro macho cabrío. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote aquí? El sacerdote tomaba ese otro macho cabrío y le ponía las manos encima de la cabeza. Entonces él, a través de una oración, descargaba todos los pecados de Israel sobre ese macho cabrío. Y había un personaje que se encargaba de llevar ese macho cabrío al desierto. Ese macho cabrío no volvía jamás. Entonces Dios estaba permitiendo que los pecados del pueblo se fueran, bendito sea Dios, y se perdieran en el desierto. Fíjense la grande misericordia de Dios para con su pueblo Israel. Pero de la misma manera también la misericordia de Dios es para cada uno de nosotros. La iglesia de Jesucristo es algo especial para Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos cuando nosotros, aleluya, a través del sacrificio de Jesucristo nos acercamos a Dios. En el momento que una persona reconoce que Jesús murió por él en la cruz del Calvario, y que no solamente es Salvador, sino que es su Señor también, a partir de ese momento, gloria al Señor, aleluya, esta persona es salva. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Es que el amor de Dios, hermano, es incomprensible. No podemos entender por qué Dios ama al ser humano tanto, bendito sea Dios, que haya entregado a su propio Hijo, al único Hijo, al heredero, bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, cuando vemos ese pasaje, usted lo puede leer en su casa, gloria al Señor, y va a llegar hasta el capítulo 17, gloria al Señor, donde ya se habla del santuario único, bendito sea Dios. Pero aquí, en este día de la expiación, el versículo 33 dice, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión.
También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Dios está incluyendo el paquete completo ahí, ¿verdad? No hace acepción de personas, tanto los sacerdotes como el pueblo, como cada uno de aquellos utensilios, el santuario y todo lo que va a ser una figura de Jesucristo. Bendito sea Dios. Se va a orar por todo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Se hace el día de la expiación. Entonces, la necesidad de la expiación. ¿Por qué había que hacer una expiación? La expiación, en hebreo, Kippurim, que significa cubrir. Por eso es de que decimos, hermanos, que la sangre de los toros y los machos cabríos no podían quitar el pecado. Hebreos capítulo 10 dice, y todo sacerdote está día tras día ministrando los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo ofreció un solo sacrificio y se sentó a la diestra del Padre. Un solo sacrificio por los pecados y se sentó a la diestra del Padre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, amén. Entonces, expiación significa cubrir. Tiene el concepto de cubrir el pecado al hacer un pago equivalente a un rescate. Un pago equivalente a un rescate. Por ejemplo, cuando llegaban a vender a los esclavos a las plazas. Habían personas ahí que llegaban exprofesamente a comprar esclavos. O sea, llegaban, ellos estaban solamente, gloria al Señor, aleluya, con algo puesto, ¿verdad?, en sus partes, pero todo lo demás estaba descubierto, para que pudieran ver, ¿verdad?, la fortaleza de la persona. Entonces, la persona que se interesaba por uno de los esclavos, se acercaba a él, lo miraba, veía si no tenía, ¿verdad?, alguna lastimadura, lo veía a ver qué tan fuerte estaba, ¿verdad? Y entonces hacía su oferta. Si esta persona compraba a este esclavo, él lo estaba redimiendo. Lo estaba comprando y ahora ya no era parte del vendedor de esclavos, sino que ahora era propiedad del que lo compraba. Y el que lo compraba tenía todo el derecho, si él quería, de matarlo ahí mismo. Pero tenía también todo el derecho de adoptarlo como uno de sus criados, ¿verdad? Gloria al Señor, en su casa, para poder, gloria a Jesús, aleluya, verlo prosperar ahí. Alabado sea Dios. Pero también lo podía dejar libre si él quería. Por eso es que, gloria al Señor, aleluya, se llama rescate, bendito sea Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. De modo que se haga la recompensa idónea por el pecado. Gloria a Dios. Número 1, la necesidad de la expiación se originaba en el hecho de que el pecado de Israel, si no se expiaba, lo sujetaría a la ira de Dios. Porque usted sabe que de la santidad de Dios, aleluya, sale, bendito sea Dios, juicio. Entonces la ira de Dios iba a alcanzar a Israel si no se expiaban sus pecados, los pecados de todo ese año que había terminado. Había que expiarlos, había que derramar sangre, tenía que morir, bendito sea Dios, un animalito inocente, gloria al nombre del Señor. Los sujetaría a la ira de Dios. Así que el propósito del día de la expiación era proveer de un amplio sacrificio por todos los pecados que pudieran no haberse expiado en los sacrificios ofrecidos durante todo el año anterior. Durante el sacrificio de todo el año anterior. Gloria a Jesús. Y había que hacerlo. Había que hacerlo. Con eso el pueblo sería limpio. Por un año. Limpio por un año. Alabado Dios. Sería limpio de sus pecados del pasado año. Apartaría la ira de Dios hacia ellos y mantendría la comunión de Dios con ellos.
Tenían que mantenerse firmes, bendito sea el nombre del Señor. Firmes, haciendo la voluntad de Dios. A nuestros días, hermano, es mucho más fácil. Es mucho más fácil que nosotros, hermanos, en nuestros días, ¿verdad?, le sirvamos a Dios. No tenemos que andar jalando animalitos, hermano, para degollarlos. No tenemos que andar caminando grandes trechos, hermano, aleluya, empujando una ovejita, bendito sea Dios, aleluya, o por lo menos llevar unos palominos para ofrecer, gloria al Señor, aleluya, una ofrenda a Dios. Es más fácil para nosotros. Nosotros podemos adorar a Dios en nuestra casa, donde quiera que estemos, hermano. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice la Biblia. Aleluya. Número 2. Por cuanto Dios deseaba salvar a Israel, perdonar sus pecados y reconciliarlo consigo mismo, proveyó una vía de salvación al aceptar en su lugar la muerte de una vida inocente. La muerte de una vida inocente desde allá, desde Génesis, cuando pecó Adán y Eva. Desde ahí nosotros vemos cómo y de qué manera Dios, ¿verdad? Gloria al Señor, los cubrió de pieles, dice. Y si los cubrió de pieles, quiere decir que hubo un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Biblia. Entonces vemos cómo y de qué manera, ¿verdad?, Dios proveyó, gloria al Señor, aleluya, ese sacrificio para poder vestir, gloria a Jesús, aleluya, a Adán y a Eva. Les quitó, gloria a Jesús, las hojas de higuera que representan la religión. Las hojas de higuera representan la religión con la que el ser humano se viste. Pero esas vestiduras, bendito sea Dios, no pueden cubrir su pecado. No se puede, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces este animal llevaba la culpa y el castigo de ellos, y cubría sus pecados mediante su sangre derramada. Ese animalito que no sabía ni por qué lo mataban, ¿verdad? No sabía ni por qué lo degollaban. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. El ceremonial del día de la expiación. El capítulo 16 describe el día de la expiación, el día santo más importante del año judío. En ese día el sumo sacerdote, vestido de vestiduras sagradas, primero se preparaba con purificaciones especiales, luego, antes de hacer la expiación por los pecados del pueblo, tenía que ofrecer un becerro por sus propios pecados. Lo leímos ya, gloria al Señor. Bendito sea Dios, aleluya, gloria al Señor. Después tomaba 2 machos cabríos y echaba suertes. Uno se convertía en el sacrificio, el otro sería el chivo expiatorio, donde se iba, ¿verdad?, y se llevaba los pecados del pueblo. Mataba el primer macho cabrío, tomando su sangre gloria al Señor, tomando su sangre entraba en el santuario detrás del velo y esparcía la sangre sobre el propiciatorio, poniendo así la sangre entre Dios y las tablas de la ley. Entre Dios y las tablas de la ley. Quiere decir que esa sangre, bendito sea Dios, hacía la diferencia. Esa sangre era, bendito sea el Señor, aleluya, la que cubría los pecados del pueblo, y entonces la ira de Dios se detenía. No caía sobre este pueblo. De esa manera se hacía la expiación por los pecados de toda la nación. Como un paso final, tomaba el macho cabrío vivo, poniendo, gloria al Señor, las manos sobre su cabeza, comenzaba sobre ella, confesaba sobre ella todas las iniquidades y rebeliones de Israel, y lo enviaba al desierto, simbolizando que sus pecados eran llevados fuera. En primer lugar, el día de la expiación debía ser una reunión solemne, un día en el cual el pueblo y se humillaba delante del Señor. No era cualquier cosa. No era como algunas veces alguien, ¿verdad?, ofrece el día domingo de ayuno, ¿verdad? Se levanta a las 8, 9,
se va a las 11 a la iglesia, ofreció el ayuno y a las 2 de la tarde ya está entregando el ayuno o a mediodía. Eso no es sacrificio. Aunque ya no hay sacrificio porque ya lo hizo el Señor. Pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro también para el bienestar de nuestra vida espiritual. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Esa reacción recalcaba la brevedad del pecado y el hecho de que la obra expiatoria de Dios era eficaz solo para los que tenían un corazón contrito y una fe que perseveraría. Gloria al Señor, aleluya. No era para todos. No era para todos. Ustedes se acuerdan de Janes y Jambres, ¿verdad? Fueron personas rebeldes que se le levantaron a Moisés. También, ¿verdad? Se le levantaron Datán, Abirán y Coré, ¿verdad? Y descendieron vivos, dice, al fuego. Se les abrió la tierra porque eran personas que estaban tratando la manera, aleluya, de poner en mal al siervo de Dios, a los siervos de Dios delante del pueblo. Y Dios, hermano, dijo, no, es que esto no van a cambiar. Estos tipos van a permanecer siempre con esa actitud arrogante, tratando de hacerle daño al pueblo de Dios. Y si no los elimino ahorita, van a seguir haciendo daño. Mejor que se vayan de un solo. ¿Verdad? Entonces Dios los consumió, pues. Los consumió. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. Cristo y el día de la expiación. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Bendito sea Dios. El día de la expiación está repleto de simbolismo que señala la obra del Señor y Salvador Jesucristo. En el Nuevo Testamento, el autor de la epístola a los Hebreos subraya, gloria al Señor, el cumplimiento en el nuevo pacto de la tripología del ceremonial del día de la expiación. Y lo voy a llevar ahí, bendito sea Dios. Hebreos, en el capítulo 9, versículo 6, es un pasaje, ¿verdad?, donde el escritor a los Hebreos habla, gloria al Señor. Hebreos capítulo 9 y versículo 6 dice así: Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, si nosotros vemos a Jesucristo, gloria al Señor, aleluya, no entró al lugar santísimo del templo terrenal. Cuando Jesucristo entró con su sangre preciosa, entró al tercer cielo, a la misma presencia del Padre. Llevaba la evidencia de que había derramado su sangre por amor a los suyos. Alabado sea el Señor, aleluya. Hebreos 10, 18 dice así, gloria al Señor: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por los pecados. Leo desde el 16. Este es el pacto que haré con ellos, dice Dios. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de pecados o de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Alabado Dios, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, el sacrificio que Jesucristo hizo fue un sacrificio completo. No más animalitos, no más machos cabríos, no más ovejas, no más carneros. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Número 1, el hecho de que los ceremoniales expiatorios del Antiguo Testamento tenían que repetirse anualmente indica que había algo temporal en cuanto a ellos. Señalaba por anticipado el tiempo en que Cristo vendría, quizá de manera permanente. Todo pecado confesado, gloria al Señor, aleluya,
sería perdonado por el Señor a través de su sacrificio. Entonces, los machos cabríos representan la expiación, el perdón, la reconciliación y la purificación efectuadas por Cristo. El macho cabrío sacrificado representa la muerte expiatoria de Cristo Jesús por los pecados como pago por las transgresiones. El chivo expiatorio enviado a llevar los pecados de la nación tipifica el sacrificio de Cristo que quitó el pecado y la culpa de todos los que se arrepintieron. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, bendito sea Dios. Es un pasaje muy lindo. Si nosotros leemos, ¿verdad? El capítulo 10, gloria al Señor, aleluya, de Hebreos 10, el 9, el 8, hacia arriba, gloria al Señor, nos vamos a dar cuenta cómo y de qué manera Dios, ¿verdad? Se manifiesta y nos hace entender que no hay más sacrificio por los pecados. Alabado sea Dios. Dice el versículo 8 del capítulo 10, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, ¿verdad? O esos sacrificios. Quítalo primero, quita todos esos sacrificios, aleluya, para establecer esto último. El cuerpo de Jesús, la vida de Jesús, la sangre de Jesús, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y de ahí, bendito sea Dios, hace la salvedad en el versículo 11 en adelante y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bendito sea Dios, aleluya. Qué palabra más linda, gloria al Señor. Alabado sea Dios, aleluya, amén. Entonces, gloria a Jesús, bendito sea Dios. Como los sacrificios de animalitos eran un tipo del perfecto sacrificio de Cristo y tuvieron su cumplimiento en el final, gloria al Señor. En el final sacrificio de Cristo, de sí mismo, ya no hay necesidad de sacrificios de animales, después de su muerte en el Calvario. Alabado sea Dios. Ya lo leímos, gloria al Señor. Así es de que vemos, ¿verdad?, cómo y de qué manera el Señor dio su vida, ¿verdad?, cómo lo vituperaron. Hablamos algo antier en el capítulo 22 de los Salmos, ¿verdad?, y el cumplimiento en los 4 evangelios. Ahí vemos el cumplimiento, cómo lo flagelaron, ¿verdad?, y hasta que lo mataron. Por eso ahora, ¿verdad?, en el capítulo 15, perdón, de Marcos, ¿verdad?, él murió. Y no nos narra mucho, ¿verdad?, de ese día después de su muerte, sino que solamente dice cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y compró y entró osadamente a Pilato. Y Pilato pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y habiendo venido el centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Entonces, gloria al Señor, informado por él, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándola, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba
cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena, la madre de José, miraban, gloria al Señor, donde le pusieron. Entonces, si usted mira el capítulo 27 de Mateo, habla exactamente lo mismo. Capítulo 15 de Marcos, el capítulo 23 de Lucas, el capítulo 19 de Juan, hablan, ¿verdad?, de este mismo pasaje, aunque uno dice que vino también, ¿verdad?, Nicodemo, el que lo visitó de noche, y dice que llevaba casi 100 libras de, gloria al Señor, aleluya, de ungüento, ¿verdad?, para poder hacer la preparación, y lo envolvieron en una sábana y lo sepultaron. Entonces, eso es lo que hay hasta este momento. Bendito sea Dios. Ya mañana, ¿verdad?, es el día de resurrección. Y lo más importante para nosotros, los cristianos, la gente de Dios, la gente que verdaderamente ama a Dios y que le sirve con todo su ser, lo más importante para nosotros es que Jesús murió y a través de su muerte pagó por nuestros pecados. Amén. Pagó por nuestros pecados, pero si solo hubiera muerto y no hubiera resucitado, dice Pablo que fuéramos los más dignos de conmiseración. Pero Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y en su resurrección nos está dando a nosotros la oportunidad de vivir la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Así es de que levante su fe, levante su ánimo, levante, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, aleluya, su confianza en la palabra de Dios, que es una palabra que siempre viene, ¿verdad?, a abrir nuestro corazón y nos hace entender muchas cosas que a veces no podemos comprenderlas, pero a través, ¿verdad?, de leer, bendito sea Dios, aleluya, nos damos cuenta cómo y de qué manera Dios se manifiesta en la vida de nosotros. Así como se manifestó a su pueblo Israel, ¿verdad?, y los bendijo y estuvo con ellos y les tuvo mucha paciencia, de la misma manera Dios se manifiesta en la vida de nosotros. ¿Cuánta paciencia Dios te ha tenido, mi hermano? ¿O cuánta paciencia me ha tenido a mí? Y en todo tiempo Dios estará dispuesto a ayudarnos, a extendernos su mano y a darnos la bendición, ¿verdad?, para que podamos perseverar en sus caminos. No es fácil en estos días. Es bastante difícil, bendito sea Dios. Hay momentos, ¿verdad?, donde uno se desespera aquí encerrado. No hay a qué hacer, pues, y no quiere salir, porque ¿a qué va a salir, pues? Amén, pero ya Dios se encargará de nosotros. Dios es el que tiene la última palabra, es el que tiene control de todas las cosas. No sé, ¿verdad?, cuál es el propósito de Dios al haber permitido todo esto. No sé cuánto tiempo falta para que Él envía a Jesucristo por su iglesia o le dé la orden al Espíritu Santo para que la levante y se la entregue a Jesús en los aires, ¿verdad? No sabemos. Puede ser cualquier día de estos, bendito sea Dios, pero mientras tanto nosotros vamos a seguir adorando a Dios, vamos a seguir sirviéndole. Que sea Dios, ¿verdad?, el que nos haga sentir la necesidad de buscarlo en todo tiempo. Por favor, Señor, ayúdanos, guárdanos, cuídanos, protégenos, sosténnos. Que no desmayemos al grado de no querer seguir hacia adelante, sino que podamos, ¿verdad?, que en medio de todo esto que está pasando, nosotros entendamos que hay un plan de Dios para la vida de nosotros, para nuestra vida. Hay un plan de parte de Dios. Y ese plan, ¿verdad?, Dios lo va a llevar a cabo. Gloria al Señor. No importa que se oponga al mismo diablo. No importa que se oponga al anticristo. No importa que se oponga, gloria al Señor, el nuevo orden mundial, ¿verdad? Dios tiene todas las cosas en su mano. Antes de que se manifieste el inicuo, la iglesia del Señor se va. Y vamos a estar con el Señor, aleluya, bendito sea Dios. Esos 7 años, ¿verdad?, que va a haber una cosa terrible en esta tierra, nosotros vamos a estar glorificando el nombre del Señor. Así es de que ánimo, mis hermanos. Ánimo en el nombre de Jesús. Pastores, estamos por llegar. Hermanos pastores, adelante en el nombre del Señor, alentando, gloria al Señor,